Ya. Ok. Ya. Muy buenas noches a todos. La Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco les da una cordial bienvenida en esta tercera fecha de nuestro primer encuentro científico de psicología UNSAC. Hoy nos acompaña la doctora Marina Formenova con el tema Manejo psicológico de enfermedades crónicas y terminales. La doctora Marina Formenova, licenciada en psicología y catedrática en la Universidad Estatal de Arrastor, también especialista en psicología de la salud por el Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana, dándole muchas gracias. Ahora le cedo la palabra. Muchas gracias. Para mí es un privilegio, ¿no? Conectar con la gente de Cusco y con otras personas también interesadas en esta jornada. Me da mucho gusto compartir con ustedes mis conocimientos o experiencias. Entonces vamos a hacer lo mejor para que le lleguen las ideas y para que todo el mundo quede satisfecho con esto. Ya puedes empezar la presentación, ¿no? Sí, doctora, puede empezar. Presentar ahora. Voy. A ver. Bien. Compartir archivos con personas y grupos. Listo. No, es que a mí me sale acá ahora que obtener vínculo. Hay que obtener vínculo. Restringir a las personas puede acceder. Sí. Creo que es cambiar a que cualquier persona tenga el vínculo para que... Bueno, compártalo, porque se ve bien. Dice ahora privado solo para mí. Porque antes compartí, ahora no puedo compartir. Iniciar presentación. Ya todo está bien. Esto se ve muy bien. Vamos a ir para la primera. Entonces, el tema tiene que ver con psicología de la salud, por esto en la portada dice, ¿no? Psicología de la salud, se ve una psicóloga conversando con un paciente que está hospitalizado, está dando su terapia. Entonces, aquí está el título, con el primer encuentro científico de psicología en septiembre de 2020, manejo psicológico de enfermedades crónicas y terminales. Vamos a hablar de los siguientes temas. Primero, conceptos y datos. El concepto de salud-enfermedad, la situación en el siglo XXI, estrategias y programas de salud. ¿Cuál es el problema en relación con las enfermedades crónicas no transmisibles? ¿Cuáles son los factores que intervienen en el proceso salud-enfermedad? ¿Y qué podemos aportar a la solución de estos problemas desde la psicología de la salud? Entonces, vamos a empezar con el concepto, aunque es bien conocido, pero siempre es bueno repasar. ¿Qué es salud? Según la Organización Mundial de la Salud, desde el año 1948, se ha pronunciado que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. En el presente ya no se percibe a la salud como algo a conservar, sino más bien a desarrollar. El paradigma actual en este campo señala que la calidad del bienestar psicológico y físico depende principalmente de nuestros hábitos de vida. Ello significa que las creencias y actitudes, los hábitos sociales, ¿qué factores pueden afectar este equilibrio? Desde el punto de vista biológico, se conoce como homeostasis o equilibrio humano, el balance interno que permite al organismo mantener un ambiente interno estable y relativamente constante. Sin embargo, cuando uno o varios de los componentes del organismo
pierden su capacidad para contribuir a la homeostasis, los procesos orgánicos no funcionan de manera eficiente. Si el desequilibrio de la homeostasis es moderado, puede producirse una enfermedad, mientras que si es intenso, puede dar lugar a la muerte del individuo. Una situación de desequilibrio homeostático puede desencadenarse por múltiples razones, ya sean de carácter intrínseco o extrínseco al organismo con evidencias de enfermedad. Y aquí está un dibujo, un esquema sobre el proceso de enfermar. Cómo se interconectan los factores biopsicosociales. Este es el proceso de enfermar, continuo, amenaza sutil, permanente, alerta y tensión. Y alrededor hay diferentes factores socioeconómicos, culturales, el medio hábitat, medio ambiente, el cosmos, espiritualidad, factores psicológicos, el trabajo, la familia, tóxicos, hábitos, información y también factores genéticos y también cualquier otro factor. Como vemos, el equilibrio entre salud y enfermedad depende de toda esta constelación de diferentes factores donde habita el ser humano. El factor etiológico principal de la gran mayoría de las enfermedades es el estrés. Bueno, ustedes saben que el estrés divide en eustrés y distrés, como que el estrés bueno, positivo, la motivación, la curiosidad es eustrés. Y cuando sobrepasa los límites del organismo se convierte en distrés y provoca enfermedad. Y a la vez la enfermedad también se convierte en otro factor más del estrés de la persona. Entonces, ¿qué cosa es el estrés? La determinación por Hans Selye en 1946 es la respuesta no específica del organismo a cualquier demanda hecha para adaptarse, sea que la demanda produzca placer o dolor. Desde el punto de vista sistémico, el estrés humano es biopsicosocial. Es decir, tiene etiología biopsicosocial. El estrés puede ser más bien biológico, provocado por virus, medio ambiente, sobrecarga física y mental, ritmos circadianos, más bien psicológico, por los propios miedos, preocupaciones, percepción de la amenaza desde las creencias de la persona, y de carácter más bien social, como una forma de inadaptación a los cambios en los sistemas sociales. Entonces, la función principal del cerebro es asegurar la supervivencia de la especie. Si percibo una amenaza, en mi sistema límbico suena alarma desde los circuitos almacenados. Lucha o huida, este es el mecanismo de respuesta a cualquier amenaza percibida o real. Se activa el sistema simpático. Las glándulas suprarrenales segregan adrenalina y cortisol. ¿Para qué y qué pasa? Se pregunta la persona. ¿Cómo yo desde mi mente interpreto lo que pasa con mi cuerpo? Depende de la información de esta persona. ¿Qué programas puedo tener en mi sistema límbico? Programas de supervivencia heredados desde los mamíferos, desde la memoria ancestral, desde el embarazo de mi mamá, o adquiridos desde mi infancia y adolescencia. ¿Qué efectos produce el estrés en los órganos vitales? El estrés crónico conduce inmunosupresión, la cual favorece la probabilidad de enfermedades infecciosas y enfermedades relacionadas con la inmunosupresión, por ejemplo, cáncer. Estrés psicológico puede aumentar carcinogénesis mediante una pobre reparación del DNA o apoptosis. El estrés crónico a largo plazo causa desgaste y deterioro del cuerpo a nivel de todos los sistemas de órganos,
sistema inmune, sistema cardiovascular, sistema nervioso, provoca inflamación de tejidos cerebrales y deterioro cognitivo, reproducción y sexualidad, función renal y hepática, función digestiva. El cortisol inhibe la secreción de insulina, disminuye la capacidad de la insulina para transportar la glucosa hacia las células. El resultado es un notable aumento no solo de la glucosa en la sangre, sino también de grasas, que comienzan a dañar los vasos sanguíneos. La digestión y la absorción de los alimentos se afectan cuando hay demasiado cortisol en sangre. Se produce indigestión, irritación e inflamación de la mucosa intestinal, lo que podría ocasionar úlceras, síndrome de colon irritable y colitis. El exceso de cortisol aumenta la presión arterial. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de cómo nuestro cuerpo, nuestro organismo funciona como un todo? Todo empieza por un pensamiento. No cualquier pensamiento, pensamiento interpretativo. Por ejemplo, un pensamiento científico o lógico, cuando ustedes están estudiando, no tienen que ver nada con esto, pero un pensamiento, una interpretación subjetiva de la realidad según nuestro mapa mental. Este pensamiento ya viene con una emoción correspondiente y suena alarma desde el sistema límbico, porque el cerebro percibe una amenaza. Porque esta emoción le está diciendo, porque la emoción puede ser miedo, puede ser preocupación, puede ser ansiedad. Y para el cerebro, eso se interpreta como una amenaza para la sobrevivencia. Entonces, por esto suena alarma. Y también a la vez, según la emoción, se forma un cóctel bioquímico en el cerebro, correspondiente a cada emoción. Entonces, este cóctel bioquímico con la sangre se lleva a todas las células, tejidos y órganos de nuestro cuerpo. Entonces, es un código bioquímico que recibe cada célula del cuerpo. Y cada célula del cuerpo empieza a sentirse y vibrar en la misma frecuencia de esta emoción. Y la alarma que se dispara en el sistema límbico da orden inmediato al sistema simpático para que se active. ¿Por qué el sistema simpático? Porque tenemos solamente dos sistemas del sistema nervioso vegetativo, ¿no? El sistema parasimpático y sistema simpático. Entonces, el sistema simpático es responsable de la contracción de vasos sanguíneos, de la tensión, porque mi cuerpo tiene que estar preparado para la lucha o para la huida. Es decir, si yo ataco, yo necesito tener brazos fuertes, necesito tener sangre oxigenada en mis brazos. Y si yo tengo que huir, también necesito tener músculos con sangre y oxígeno en las piernas para huir más rápido. Entonces, es un mecanismo común entre los mamíferos y el ser humano, la activación del sistema simpático. Con la activación del sistema simpático se segrega por los suprarrenales cortisol y adrenalina. El cortisol tiene todas las consecuencias que hemos mencionado antes y es una hormona de estrés, o también le dicen la hormona de conejo. Si una persona tiene cortisol elevado en la sangre, eso quiere decir que está estresada. Y la adrenalina es acelerador del ritmo cardíaco. Entonces la adrenalina acelera el ritmo cardíaco, empieza a bombear más sangre a los pulmones, también la respiración se hace frecuente, superficial, y la persona empieza a sentir mareo, y si no entiende qué le está pasando, porque también siente sudoración, se siente extraña, no sabe qué es lo que está pasando, y precisamente esta misma incertidumbre le provoca más miedo, porque la persona empieza a pensar que sí, ¿qué me pasa?
si voy a tener un ataque cardíaco o si voy a tener derrame cerebral o si me voy a morir. Entonces, esta información se capta por el cerebro y otra ola, porque otra vez el pensamiento interpretativo activa las alarmas de la amenaza, porque para el cerebro yo estoy amenazado, porque estoy dando información de que estoy asustado. Entonces, otra vez, la segunda vuelta de adrenalina y cortisol. Y así casi siempre pasan las primeras crisis de ansiedad por una sobrecarga, no necesariamente sobrecarga psicológica o social, sino una sobrecarga física. Las personas que no respetan el ritmo circadiano, que trabajan, por ejemplo, varias noches sin dormir o que estudian, entonces el cerebro le dice, ¿sabes qué? Ya, yo me voy, me bloqueo porque no puedo más. Y esto es una alarma para una señal, una amenaza para la supervivencia de la especie. Por eso se desencadena esto. Y si la segunda vez, cuando ya la persona está tranquila, solamente ya se instaló el programa, el circuito de amenaza en su sistema límbico, solamente es suficiente que la persona recuerde de lo que ha sucedido, cómo se activa otra vez ese circuito y ya se convierte esta reacción normal del organismo en un ataque de pánico, porque ya la persona no entiende por qué yo entro en pánico cuando estoy tranquilo y no me está pasando nada, porque no percibe la relación entre la primera reacción de su cuerpo cuando lo sometió a una sobrecarga y no sabe de cómo se instalan los circuitos de alarma en el sistema límbico. Entonces, por ejemplo, el personal médico o enfermería o las personas que conocen este mecanismo fisiológico normal no tienen ataques de pánico porque entienden que mi cuerpo funciona así y que tengo que hacer yo, descansar o no puedo abusar de mi capacidad o tomo medidas necesarias para prevenir la sobrecarga o el exceso. Ok, entonces aquí donde en el esquema se explica todo lo que pasa con la activación del sistema simpático. Pero como ya ustedes vieron, las consecuencias, el efecto que produce sobre todo el estrés prolongado, ¿no? Cuando el cortisol permanente está en la sangre del cuerpo y la adrenalina también. Entonces, por otra parte, vamos a ver los datos de la mortalidad mundial. Entre las primeras 10 principales causas de muerte en el mundo, acorde la OMS, son las siguientes. En el mundo, claro, esto era sin contar ahora el COVID, porque el COVID es una situación emergente, pero hasta el año 2000, incluyendo el año 2019, las estadísticas eran así. Estos son datos de octubre de 2019. En el primer lugar, cardiopatía isquémica y accidentes cerebrovasculares. En el segundo, infarto. En tercero, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En el cuarto, infección de las vías respiratorias. En el 5, enfermedad de Alzheimer, otros tipos. En el 6, cáncer de tráquea, bronquios, pulmón, diabetes mellitus. Accidentes están en el lugar 8, enfermedades diarreicas, tuberculosis. Bueno, cardiopatía, ¿cuáles son de este listado? Son enfermedades crónicas no transmisibles. Bueno, está cardiopatía, está infarto como consecuencia también del estrés, un accidente, ¿no? Cardiovascular. A ver, entonces, ¿cuáles son las enfermedades no transmisibles? También conocidas como enfermedades crónicas. Tienden a ser de larga duración y resultan de la combinación de factores genéticos, fisiológicos, ambientales y conductuales. ¿Cuáles? Enfermedades no transmisibles tienen varios factores de riesgo, ¿no? Está factores de riesgo modificables y factores de riesgo metabólicos. Los modificables: el consumo de tabaco, la inactividad física, el uso nocivo del alcohol y las dietas malsanas aumentan el riesgo de morir a causa de una de las enfermedades no transmisibles.
Y están factores de riesgo metabólicos, el aumento de la presión arterial, el sobrepeso y la obesidad, y la hiperglicemia y la hiperlipidemia. Estos descriptores, a pesar de secundarios, son muy importantes para la recuperación. Entonces, las enfermedades crónicas no transmisibles ocupan los primeros lugares a nivel mundial. Son consecuencia de la interrelación de determinantes biológicos, estilos de vida, conductas no saludables y situaciones sociales. Vamos a ver el mapa del mundo y para ver de qué morimos. Entonces, este es el mapa de la primera causa de la muerte. El color rojo están enfermedades cardiovasculares. Estos son países, ¿no? Ahora vemos que en América Latina el único país que está pintado de verde es el Perú, ¿no? Entonces, el Perú, la primera causa de muerte es cáncer. Vamos a ver, igual que está también acá en gran parte de Estados Unidos y Canadá, en primer lugar es cáncer. Y la segunda causa de la muerte en el mundo, sí, ahora, entonces la segunda causa en el resto de la mayoría de países de América Latina es cáncer. Entonces en Perú la segunda causa de la muerte es enfermedades cardiovasculares. ¿Qué estrategias trazan las organizaciones mundiales para el control y prevención de enfermedades crónicas no transmisibles? Existen estrategias y lineamientos de OMS, de OPS. OPS es Organización Panamericana de la Salud, como también programas nacionales de control y prevención de enfermedades crónicas no transmisibles. En cada programas nacionales se elabora por cada nación, por cada país, según los lineamientos de Organización Mundial y Panamericana de la Salud. Entonces, estas dos organizaciones, así como los profesionales de diferentes regiones, han centrado su preocupación desde hace algunos años en los cambios en la salud de la población mundial generados por enfermedades que se han venido expandiendo de manera rápida y han cambiado el perfil epidemiológico de países y grandes estratos sociales. Las llamadas enfermedades crónicas no transmisibles. Estas enfermedades han generado un dramático giro en la medicina, ya que las causas no son solo genéticas o microbianas, jugando en su etiología un importante papel los factores psicosociales. En estas enfermedades se valoran más que en otras enfermedades las condiciones y estilos de vida, la participación social, el estrés y las emociones negativas, y el acceso a recursos socioculturales. ¿Qué tipos de estrategia para la prevención y control de enfermedades crónicas no transmisibles se ejecutan? Sabemos que hay 3 niveles de atención de la salud: el nivel primario, secundario y terciario. Entonces, aquí están trazados, ¿no?, la estrategia en la promoción de salud, el objetivo, toda la población, los efectos, prevenir factores de riesgo, menor riesgo poblacional. La prevención primaria trabaja con personas con uno o más factores de riesgo y está orientada a prevenir el desarrollo de enfermedad a una edad temprana. La prevención secundaria trata con personas en un estadio temprano de enfermedad y sus efectos esperados son prevenir la progresión o la recurrencia de la enfermedad. Y la prevención terciaria trabaja con personas con enfermedad sintomática o avanzada y su objetivo es reducir las complicaciones o discapacidad. Acá están consejos de la Organización Mundial de la Salud sobre los hábitos y conductas saludables, que sería la parte de la promoción, y sobre evitación de conductas de riesgo, que sería la parte de prevención. Es decir,
Las acciones de promoción siempre están dirigidas de promover algo positivo. Y las acciones de prevención para prevenir algo negativo. Primero, seguir una dieta saludable, ¿no? 2, mantenerse físicamente activo a diario y cada uno a su manera. 3, vacunarse. 4, no consumir tabaco en ninguna de sus formas. 5, evitar el consumo de alcohol o reducirlo. 6, gestionar el estrés para una mejor salud física y mental. 7, mantener una buena higiene. 8, no conducir a velocidad excesiva ni bajo los efectos del alcohol. 9, abrocharse el cinturón de seguridad en el automóvil y ponerse casco al ir en bicicleta. 10, mantener prácticas sexuales seguras. 11, someterse a revisiones médicas periódicas. Y 12, amamantar a los bebés es lo mejor para ellos. ¿Qué aporte podemos hacer desde la psicología a la salud? Claro, igual los psicólogos trabajan en educación para la salud, ¿no? A través de diferentes técnicas educativas. La promoción casi siempre se hace con técnicas grupales o técnicas comunitarias, ¿no? Se organizan ferias de salud o, por ejemplo, el maratón que en Lima, antes de la pandemia, ¿no? Corrían los domingos las personas, todo el mundo que quiere correr o moverse en bicicleta o en patines, lo que sea. Y la prevención igual se trabaja con cualquier persona, ¿no? La prevención incluso si la persona ya tiene un factor de riesgo más o está enferma de todas formas, tenemos que siempre hablar de las conductas saludables y buenos hábitos. Pues, ¿qué papel juega el psicólogo de la salud en todas estas estrategias y programas? El rol del psicólogo de la salud es analizar por qué se enferman algunas personas, cómo responden estas personas a la enfermedad y cómo la gente permanece sana. Entonces, este era un extracto del programa de la especialidad en psicología de la salud, pero ustedes seguro que tendrán su propio programa que leyera bien cuáles son las funciones del psicólogo de la salud. Son funciones de atención psicológica, función de asesoramiento que tienen que asesorar el personal médico y el equipo donde trabajan en las técnicas educativas para la salud y solucionar problemas psicológicos. Función de docencia y función administrativa. Es decir, el psicólogo de salud tiene que ser un profesional integral que trabaja en todos los campos de la prevención, promoción, atención y rehabilitación. Y aquí yo puse como un resumen, ¿no? Un extracto de mis propias reflexiones. ¿Qué debe hacer psicólogo de la salud? En primer lugar, debe realizar acciones de promoción, prevención, diagnóstico, claro que diagnóstico y tratamiento con sus propios métodos, ¿no? Y rehabilitación, según el nivel de atención de salud, primario, secundario, terciario, dirigido a individuos de diferente condición y grupos etarios, familias, grupos, instituciones escolares y laborales y a la comunidad en general. También debe conocer los lineamientos y programas nacionales de prevención y control de enfermedades crónicas no transmisibles que rigen el proceder de los servicios de salud. Conocer las características de las enfermedades crónicas no transmisibles desde el punto de vista médico, su etiopatogénesis, riesgos, cuidados, complicaciones y secuelas. Conocer y cumplir sus funciones asistenciales, docentes, investigativas y administrativas dentro del equipo multidisciplinario de salud y a nivel de la institución. Velar por el cumplimiento de los principios de la ética médica y profesional. Privacidad, confidencialidad, consentimiento informado.
Declaración de los Derechos del Niño, Derechos de la Mujer, Infancia y Poblaciones Vulnerables. No olvidar que estamos tratando a las personas y no a las etiquetas. Y tener mente abierta, actualizarse continua permanentemente, ser autosuficiente y autoeficaz, vivir en modo mindfulness y mente positiva, ser ejemplo de optimismo y practicar aceptación incondicional. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que servir de ejemplo a sus propios pacientes. Porque una de las características de las personas que mejor se adaptan a su enfermedad es la autoeficacia. Es decir, es entender que mi estado de salud está en mis manos y cada vez que yo hago algo por mí, yo evoluciono y yo me desarrollo. Enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Cuál es el impacto sobre la calidad de vida? Entre las enfermedades crónicas no transmisibles más frecuentes se encuentran las cardiovasculares, las cerebrovasculares, el cáncer, la diabetes y otros trastornos metabólicos, las enfermedades respiratorias y pulmonares, los trastornos osteomioarticulares, las enfermedades renales, entre los grupos de mayor incidencia y prevalencia. El VIH-Sida tiene curso similar de una enfermedad crónica. Las enfermedades crónicas no transmisibles representan una crisis en la vida personal más allá de la adaptación a la enfermedad, porque interfieren en el funcionamiento personal y social existente hasta entonces y son estresores para paciente, familia y amigos. Requieren entrenamiento y motivación del paciente y su familia para su tratamiento, cuidado y autocuidado. Entre las consecuencias de las enfermedades crónicas no transmisibles se hallan muchas de naturaleza psicosocial. Estamos hablando ya no de los factores de riesgo, sino sobre las consecuencias. Amenazan la integridad del individuo, generan incertidumbre e emociones negativas, hacen modificar sus hábitos y costumbres, interfieren la vida normal con dolor y incapacidad, fomentan la dependencia de otros, afectan la subsistencia básica y la seguridad económica, causan estigmas, intolerancias, miedos, malentendidos, junto a simpatías bien intencionadas, pero a veces humillantes, provocan pérdida de amistades, aislamiento social, causan una agotadora lucha emocional por conservar la identidad y el respeto a sí mismo para preservar la autoidentidad. Y aquí vemos cuáles son los factores psicosociales perjudiciales. Es decir, cuando la persona ya está enferma, ¿cuáles son los factores que perjudican su estado de enfermedad? Estados emocionales negativos, ansiedad, depresión, ira, pesimismo, desesperanza, el aislamiento social y la incomunicación o comunicación adecuada, los afrontamientos defensivos ante los eventos estresantes, las creencias desfavorables acerca del control que podemos ejercer sobre ellos. ¿Y cuáles son los factores protectores? Los factores psicosociales protectores en las enfermedades crónicas no transmisibles que mejoran el curso de la enfermedad. El conocimiento que se tenga de la enfermedad, sobre sus causas y manifestaciones, el cumplimiento terapéutico adecuado, es decir, adherencia a la prevención o tratamiento, el apoyo social deseado y percibido, los afrontamientos eficaces ante la enfermedad, las creencias de control positivas, como autoeficacia, el optimismo y resiliencia. Y también existen factores que tienen efecto en dependencia de
de la persona que pueden tener efecto positivo o negativo, es decir, se llaman factores psicosociales moduladores en las enfermedades crónicas no transmisibles. Los tratamientos cruentos, las limitaciones de la actividad que provocan incapacidad y minusvalía, los factores de riesgo y vulnerabilidad al estrés, la concepción interna de la enfermedad, la relación y comunicación médico-paciente, la calidad de vida y el bienestar subjetivo, la familia como cuidador, en su rol de cuidador, carga, conocimientos, afectaciones por cuidado. Es decir, respecto al concepto calidad de vida y el bienestar subjetivo, ¿qué quiere decir? Bueno, que una persona puede tener síntomas o puede tener diagnóstico de una enfermedad crónica no transmisible, sin embargo, puede percibir el bienestar subjetivamente, sentirse bien, estar feliz, seguir funcionando en la vida a pesar de tener una enfermedad crónica. Y pueden haber personas que tal vez no tienen diagnóstico claro, no se sabe si están enfermos o no, pero sin embargo se sienten subjetivamente mal, es decir, no tienen bienestar subjetivamente. Ok, para tomar nosotros unas estrategias o tácticas en relación a toda esa problemática de las personas con enfermedades crónicas no transmisibles, tenemos que tener en cuenta que el objeto de nuestro estudio es mente humana. Y siempre tendremos que trabajar con emociones, con cogniciones o con comportamientos. Dentro de las emociones tenemos el estrés, miedo, ansiedad y depresión. Entonces, ¿de qué forma vamos a enseñar a nuestros pacientes a tener control de sus propias emociones? O no solamente control, sino de qué forma una persona puede desbloquear, descargar sus emociones, liberarse de estas emociones y aprender otro enfoque positivo. Gestión emocional. Respecto a las cogniciones, los temas que vamos a trabajar serían, bueno, déficit informático. Las personas no están bien informadas, tienen muchos mitos y incertidumbres sobre sus propias enfermedades. Si no la informamos bien, entonces la persona sigue en presa de sus creencias limitantes sobre esta enfermedad. Generalmente los médicos no tienen tiempo para dar explicaciones a las personas porque tienen que atender a otros pacientes y esta va a ser la tarea del psicólogo. Por esto, cada psicólogo debe conocer bien también las características de las enfermedades. Las creencias limitantes también. Tendremos que trabajar con creencias limitantes. Toma de decisiones. ¿De qué forma una persona puede aprender qué técnicas existen para enseñarle cómo ella puede tomar decisiones propias, responsables, relacionadas con su salud? Metacognición. Bueno, metacognición es la capacidad de darse cuenta de qué yo estoy pensando, por qué yo estoy pensando así y qué hay en el fondo de este pensamiento, es decir, en qué creencias se apoyan mis pensamientos. La metacognición es también parte de mindfulness y es también lo mismo que se practica desde la programación neurolingüística, por ejemplo, las 5 posiciones, ¿no? Que la persona debe aprender. Estar en primera persona, en segunda persona, en tercera persona, ver una película sobre su propia vida o tomar una posición cósmica. Entonces, esto es metacognición, es decir, todo lo que yo pienso sobre mi pensamiento y cómo yo interpreto mi propio pensamiento. Y esto entra en el tema de la gestión cognitiva. Y también trabajaremos el tema con los pacientes de mente positiva, pero este va a ser nuestro
objetivo, uno de los principales. En el tema de los comportamientos, vamos a tener conductas saludables o perjudiciales, es decir, buscar forma para que la persona practique y se comporta de forma saludable. El tema de adherencia terapéutica, ¿no? Es un tema que preocupa mucho a los médicos porque hay pacientes que no cumplen prescripciones, que no quieren responsabilizarse por su propia enfermedad. Entonces también es un trabajo del psicólogo que tenemos que ayudar a los médicos en este aspecto. También está el tema de patrones de conducta, el tipo A, tipo B, tipo C, tipo D, que otra vez demuestra que los rasgos de la personalidad o las formas de comportarse tienen que ver directamente con factores de riesgo para algunas enfermedades. Los tipos de afrontamiento que cada persona adopta. Por ejemplo, hay afrontamiento centrado en la solución, hay afrontamiento centrado en las emociones y hay afrontamientos mixtos. Y también hay que conocer el tema de los modelos de cambio de conducta, qué etapas atraviesa una persona, sobre todo en el tema de adicciones, ¿no? Porque hay muchas personas adictas a algún tipo de sustancia o algún tipo de actividad o tienen dependencia emocional, dependencia farmacológica o otro tipo de dependencias. Entonces, ¿de qué forma una persona puede dejar de fumar? Porque realmente el hecho de que antes, no sé cómo es ahora, antes cuando yo estudiaba decían que la personalidad se forma solamente en los primeros 7 años y después es muy difícil modificarla. Ahora yo veo que escriben en algunos artículos que la personalidad se forma hasta finales de adolescencia y después es difícil modificarla. Pero yo sí, en mi práctica, en mi experiencia, he visto y veo que la persona sí puede cambiar con 3 condiciones, ¿no? La persona cambia, en primer lugar, si quiere cambiar. Si quiere cambiar. Si no quiere, nadie la podrá cambiar. En segundo lugar, la persona cambia si decide cambiar, es decir, si toma decisión de dejar de fumar o toma decisión de tomar alcohol o toma decisión de hacer o no hacer determinados comportamientos, pero tiene que ser decisión tomada para adentro, no tiene que hacer compromiso con nadie, es una decisión para su propia fuerza, su autodeterminación. Y la tercera condición es que hay personas que quisieran cambiar, que toman decisión de cambiar, pero no saben cómo cambiar, es decir, qué técnicas, qué recursos voy a utilizar para cambiar. Entonces, este es el papel del psicólogo, que tenemos que motivar a las personas para el cambio, tenemos que enseñarles cómo ellos pueden tomar decisiones por su propia vida y también tenemos que ofrecerles recursos para que ellos puedan cambiar cuando quieran y cuando toman decisión. Ok, entonces aquí estamos sobre el tema de mindfulness, ¿no? ¿Por qué mindfulness? Porque, bueno, existen diferentes enfoques, terapias y técnicas, pero desde mi punto de vista, ¿no? De cualquier forma, mindfulness es una forma de aprender a vivir mirando al mundo desde otra posición, ¿no? Y esto cambia totalmente la percepción de un futuro incierto o estar atascado en el pasado. Hay mindfulness en forma de meditación, pero yo hablo de mindfulness como un modo de vida, ¿no? Entonces, tiene varios principios como tal. Yo siempre digo así, ¿no? Toma distancia de tu conflicto. El conflicto entre paréntesis, porque es un conflicto en mi cabeza. Como tal,
En el universo no existen problemas, ni existen conflictos. La naturaleza es perfecta. Los conflictos nos creamos nosotros en nuestras propias mentes porque tenemos mapas mentales que se componen de diferentes programas, desde nuestra familia, desde nuestro clan, desde nuestra propia experiencia. Entonces estamos mirando al mundo a través de esos filtros, desde esos mapas mentales. Y cuando nuestra expectativa no coincide con la realidad, empezamos a protestar contra esta realidad. Entonces, para darme cuenta que yo estoy luchando contra algo que no está en mis manos cambiar, yo tengo que tomar distancia, posicionarme en otra posición, desde la conciencia, mirar a mi mente desde la conciencia. Entonces, toma distancia de tu conflicto y observa, solamente observa tu mente, observa la realidad. Decide qué quieres contemplar en este momento. Y desde tu conciencia redirige tu foco de atención para adentro o para afuera. Porque si yo estoy vivenciando un conflicto imaginario en mi mente, o estoy rumiando como un disco rayado, algo que pasó hace unos minutos o unas horas, es porque yo tengo mi atención dirigida hacia mi mente. Entonces tengo que darme cuenta de esto, que esto no es productivo, que esto no es eficiente, y conscientemente redirigir mi foco de atención para afuera, a través de mis órganos sentidos. Es decir, qué es lo que estoy viendo, qué formas, colores, tamaños, qué estoy oyendo, qué estoy escuchando, qué tipo de música, qué tipo de frases, qué tipo de sonidos, qué estoy sintiendo con mi cuerpo en este momento. Y de esta forma mantengo mi foco de atención fuera de mi mente. Entonces, es la capacidad de posicionarse en la mente de principiante. Olvidar de lo que ya yo conozco del mundo, perder mis miedos y cambiar el miedo por la curiosidad. Es decir, mirar al mundo no con el miedo, sino desde la curiosidad. Qué interesante, ¿qué va a pasar hoy? En vez de estar pensando, uy, ¿qué va a pasar hoy? No sé. Otro principio, dejar ir o fluir. Otro principio es confianza. Confianza, confío en mí mismo, confío en el universo, confío en el Dios, confío, solamente confío. Sé que cualquier cosa que va a pasar conmigo va a ser por mi bien. No juzgar, aceptar todo tal como es. Acepto a las personas tal como son, acepto el mundo tal como viene, acepto todo lo que pasa, porque así como tiene que ser. Atención y presencia, es decir, atención al momento presente, ¿no? Por esto está alimentación consciente, lectura consciente, ducha consciente, existencia consciente y presencia en el momento actual. Y gratitud, ser agradecido. Entonces acá está, por ejemplo, el dibujo de una persona va paseando con su perrito y la persona va por el parque y en su cabeza están una cantidad de diferentes nociones, conceptos, problemas, las tareas, los recuerdos, todo lo que pasó, todo lo que tengo que hacer. Y el perrito va solamente disfrutando el momento presente. Entonces, dice acá, mindful, mente llena, o mindful, o consciente. Y aquí tengo una pregunta. ¿En qué se diferencia el cerebro humano del cerebro de los mamíferos? Bueno, se diferencia porque el cerebro humano, contesto, ¿no? Tiene una parte frontal con la corteza cerebral. Y el cerebro mamíferos llega solamente al cerebro mamífero. Ustedes saben que hay cerebro reptil, cerebro mamíferos y después la corteza cerebral, la parte frontal. Pero respecto a los sistemas de alarma o de amenaza, los mamíferos solamente funcionan en tiempo real. Es decir, si a un perrito le pasó algo en el pasado, no, él no está recordando día tras día, ay, qué mal me he sentido ayer, o
o hace 5 años cuando el dueño me dio una paliza, no sé. No, se almacenó un circuito en su sistema límbico, un circuito que lo protegería para la próxima vez si en su campo de visión aparecería una persona con el tamaño o la misma voz que está en este engrama almacenado, ¿no? Entonces el perrito reaccionaría desde su circuito de amenaza o puede atacar y morder a esta persona o puede huir, depende de la valoración que hace su cerebro sobre la situación. Y depende también de otros factores, como la raza del perro, el tamaño del perro, y otros factores. Entonces, pero los seres humanos están siempre con la mente en otras latitudes, en otros tiempos. No están viviendo la realidad. Pero el cerebro humano no diferencia entre recuerdos, el momento presente o preocupaciones por el futuro. Y va a reaccionar de la misma forma a un recuerdo mío cuando yo me conecto a las emociones que yo sentía en aquel momento traumático. Y otra vez da orden de alarma porque para el cerebro eso está ocurriendo en tiempo real. Y si yo estoy constantemente preocupada por algo que puede pasar en el futuro, algo que me pasó y tengo miedo que vuelva a suceder en el futuro, entonces para el cerebro le estoy enviando información que esta amenaza es real. Es decir, nosotros tenemos, a diferencia de los mamíferos, imaginación, ¿no? Y también tenemos segundo sistema de señales, el lenguaje, aunque los animales tienen primer sistema de señales. Pero esta imaginación hace que el cerebro no diferencia entre lo real y lo imaginario. Por esto es importante darse cuenta de qué efecto nocivo hacemos nosotros a nosotros mismos, provocando recuerdos y anclajes a los traumas pasados o teniendo miedo a algún futuro con una probabilidad incierta. Es decir, tenemos que tratar de quedarnos en el momento presente disfrutando este momento desde la mente positiva. Y si vamos a pensar de que nuestro cerebro, como una metáfora, que es una computadora muy potente, no existe computadora que sería igual que el cerebro, pero bueno, vamos a imaginar que es una computadora que funciona precisamente con las aplicaciones que no diferencia si era en pasado, futuro o presente, solamente tiene sus circuitos. Y hay diferentes programas en esta mente, según cuál la persona funciona, ¿no? Y hace diferentes cosas. Entonces, si yo incluso me voy a dar cuenta que algo no funciona bien en mi computadora, en mi cerebro, en mi mente, que hay algo que me limita, hay algo que atrasa, hay algo porque se bloquea o hay algún virus o lo que sea. Pero si yo no soy especialista en informática, si yo soy solamente un usuario de la computadora, no tengo potestad de desinstalar programas obsoletos e instalar nuevos. Entonces, tengo que ser administrador de la computadora o de redes para poder hacer modificaciones y reinstalar el sistema. ¿Y cuál es entonces el modo de usuario? El modo de usuario es cuando yo estoy en primera persona y yo mismo confío, como que decir, en mi mente, pero mi mente es así, como este computador que puede tener virus, que puede tener programas obsoletos. Sin embargo, yo soy solamente usuario y solamente la estoy usando. Entonces, ¿cuál es la posición del administrador de redes o de computadora? A partir de lo cual yo puedo entrar en la configuración y cambiar mis programas. El administrador es mi conciencia. Otra vez vamos al punto de la conciencia, ¿no? La conciencia que es mucho más amplio
que mi mente es la función del cerebro solamente, y mi cerebro está acá, entonces solamente se ocupa de asegurar mi supervivencia, ¿no? Y yo agradecido a mi mente, porque mi mente me sobreprotege muchas veces, generando determinados miedos y preocupaciones, pero si yo ocupo la segunda posición, o es como que salir de mi cuerpo y ocupar una posición desde el punto de vista consciente y observar mi propia mente y darme cuenta, ok, sí, mi mente funciona así, pero yo soy mucho más superior, yo soy una conciencia. Entonces, desde esta posición yo puedo darme cuenta qué programas necesito cambiar, qué programas necesito reinstalar y si tengo que hacer reset completo a mi mente o no. Entonces, no se olviden que todo tiene que ver con todo. Y es importante tener un enfoque sistémico, holístico, integrativo, multidimensional a todas las cuestiones de la vida y a sus propios pacientes. ¿Qué terapias, técnicas y enfoques podemos utilizar en el caso de las personas que padecen de enfermedades crónicas no transmisibles? Bueno, puede utilizar cualquier tipo de terapia que usted sabe manejar sin olvidar los principios éticos y sistémicos. De todas las terapias tradicionales que ustedes conocen, cognitivo-conductual sobre todo, y aparte de esto, se puede utilizar terapias en crisis, terapias breves, programación neurolingüística, terapia gestalt, terapia familiar sistémica, terapias basadas en el cerebro como brain spotting y MDR, terapias de la tercera generación, terapia de aceptación y compromiso, terapia dialéctico-conductual para los trastornos limítrofes de la personalidad, terapia cognitiva basada en mindfulness, reprogramación de las creencias limitantes desde la kinesiología, Qilingic o Psyche, EFT, Emotional Freedom Techniques, que es una técnica de liberación emocional, y terapias de sanación trascendentales, espirituales o cuánticas, como hay, por ejemplo, Theta Healing o REM Healing. Esto es en el caso de los adultos. Ahora, en caso de los niños, no tenemos acá tiempo a abordar, porque es un tema muy amplio, ¿no? Los niños con enfermedades crónicas no transmisibles, porque ahí está la familia, que sirve como de un escudo entre el médico y el niño. Ahí están los hermanos también afectados. Hay muchas afectaciones por el medio. Y en los niños es importante, ¿no? Por ejemplo, acá el médico le enseña, o el enfermero, cómo inyectarse, o puede ser que es una niña con diabetes. Es importante cultivar en los niños, ¿no? También el sentido de la responsabilidad por sus propios procederes médicos. Así, de esta forma, una persona, un niño ya o una niña, ¿no? Según la edad, claro, aprende a tomar medicamentos a su hora o inyectarse con insulina, y esas son las prácticas que mejoran su adaptación a la enfermedad y mejoran su autoestima en cualquiera de los casos, y el niño no se siente enfermo ni se siente víctima, sino solamente percibe que, bueno, a pesar de todo, yo puedo llevar una vida normal. Y hacer intervenciones con la familia, con la comunidad, con grupos de coetáneos para evitar estigmas, para favorecer la inserción en la sociedad y para manejar adecuadamente la educación del niño, evitando actitudes nocivas para su desarrollo. Es decir, tenemos que también hacer gestión intrasectorial, ¿no? Con el sector educación o con el sector, otro tipo de sectores, otras instituciones sociales que hay en la comunidad, donde puede ser, sí, parte de ese sistema puede ser el niño.
¿Qué recursos se utilizan en la atención psicológica al paciente crónico en caso de niños y adolescentes? Relajación con imágenes positivas, incluyendo también imágenes negativas, siendo cuidadosos en relación a la parte negativa. Dibujo como recurso terapéutico, no como técnica de evaluación, porque tampoco podemos abusar de un niño que se siente mal y empezar a hacerle todo tipo de cuestionarios y de técnicas, ¿no? Hay que hacer solamente en el caso necesario las técnicas psicológicas, las pruebas psicológicas. La ludoterapia con objetivo catártico, el psicotíteres para trabajar en intervenciones concretas sobre un tema determinado, ¿no? Por ejemplo, si un niño tiene miedo a las inyecciones, entonces hacer una pieza con títeres, con unos personajes que le pasa lo mismo, ¿no? Y qué actitudes toman personajes respecto a este problema. El psicodrama tratando de poner al niño en el lugar del otro, por ejemplo, en el lugar de la mamá, del médico, es el cambio de roles, ¿no? Es como que imagínate que tú eres la mamá y yo soy tú, a ver, y vamos a jugar estas situaciones. El cine debate, la terapia testimonio, es decir, preguntar qué pasó, qué sintió antes de la intervención y después de ella. Una intervención puede ser quirúrgica o una intervención de otro tipo, médica. Todas las técnicas de la terapia conductual, incluyendo la economía de fichas, narraciones y musicoterapia. Igual, narraciones está también ahí las metáforas y los cuentos. Entonces, muchas gracias por su atención. Y con esto yo termino la parte de la exposición y ahora me uno con ustedes para pasar la sección de las preguntas. Ya estoy acá. Ay, espérate, no te estoy oyendo ahora. Ya, ahora sí. Ya, muchas gracias por su participación, doctora. Ahora hemos llegado al momento de las preguntas. Tenemos algunas preguntas que nos han hecho llegar a través de la transmisión de Facebook. Ya. La señorita Sofía ha preguntado cuál es la terapia más eficaz para trabajar cualquier tipo de enfermedad crónica o terminal en personas adultas. Perdón, fue la señorita Brenda Bellido. No, no hay como tal terapia, no, independientemente del nombre de la terapia o del enfoque, ¿no? Cada psicólogo o terapeuta tiene su propia forma de trabajar, ¿no? No creo que existan terapia más eficaz porque también en dependencia del tipo de paciente, del tipo de la persona, del tipo de personalidad, ¿no? Y acuérdense que a los pacientes con enfermedades no transmisibles van a llegar a través de los médicos, ¿no? Porque como tal la persona enferma, un diabético, un asmático o una persona con cáncer, ¿no? Muchas veces no percibe la necesidad de una psicoterapia porque desconocen, ¿no? El poder de la psicoterapia en su propia enfermedad. Entonces, a lo que yo he hablado sobre, por ejemplo, ¿no? El enfoque de terapia cognitiva con elementos de mindfulness es bastante eficaz para cualquier tipo de solución, pero además, acuérdense que ustedes no van a tratar una enfermedad, ¿no? Ustedes van a tratar las emociones o las creencias. Entonces, no depende si la persona está enferma o está sana, pero si la persona manifiesta ansiedad y depresión, ¿no? Se le aplican los mismos procederes psicoterapéuticos. Es decir,
No existe como tal una terapia más eficaz, por ejemplo, para el diabético o para el asmático, sino tenemos que ser flexibles, ¿no? Y eclécticos en este sentido. Ok. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta es de Sofía Quispe, es ¿cómo se podría usar las terapias basadas en el cerebro para abordar enfermedades terminales? Bueno, las terapias basadas en el cerebro, por ejemplo, MDR, el MDR se trabaja para los trastornos traumáticos, ¿no? Si la persona tiene un trastorno por el estrés, por el trastorno del estrés postraumático. Porque la persona ha vivido algún suceso, ¿no? Traumático en su vida. Entonces se va acercando a este trauma y el cerebro va a seguir procesando. Ahora, en el caso de los pacientes oncológicos, ¿no? El problema es que el diagnóstico por sí solo ya sirve de este hecho traumático, ¿no? El momento de recibir el diagnóstico impacta a la persona y por eso también se va creando otro conflicto traumático, ¿no? Es decir, aparte, porque muchas veces el diagnóstico, no siempre la persona llega con una sintomatología, ¿no? La diagnóstico oncológico muchas veces es un hallazgo circunstancial, un hallazgo accidental, ¿no? Y posiblemente, entonces, es el momento diagnóstico porque hay muchos estigmas respecto a la palabra cáncer y sin embargo eso no tiene que ver nada con la realidad, porque la mayoría de los tipos de cáncer, según el estadio donde se encuentran y según el tipo de cáncer, se curan de una u otra forma. Entonces, las técnicas basadas en el cerebro, no sé si realmente, a ver, para un paciente con cáncer, un paciente oncológico, yo aplicaría, por ejemplo, técnicas tal vez como que hablar con sus propias células, tener confianza, confiar en el universo, mente positiva y a pesar de todo, yo confío que todo va a salir bien, pero incluso eso no es lo importante. Yo me concentro, me enfoco en el momento presente y disfruto. No sé en qué momento se va a terminar mi vida, pero no tengo por qué pensar en esto. Yo tengo que quedarme y disfrutar en lo que yo estoy disfrutando en el momento presente. No me parece como decir, no sé si tendrá efecto MDR en personas con cáncer, no estoy segura. Yo nunca empleé esto, solamente se emplea para el estrés postraumático. Está bien, muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta, también de la transmisión por Facebook, es de Jesús Egidio Cárdenas Zapata. La pregunta es, ¿cómo se lograría disminuir los sesgos cognitivos frente a las enfermedades no transmisibles? No sé qué quiere decir con sesgos cognitivos. No trabajo con esta terminología. ¿Qué quiere decir sesgos cognitivos? Entonces, según lo entendí, es que cómo se lograría disminuir un estrés o algo que no le permita desarrollarse bien, pensando, etcétera, con las enfermedades no transmitibles. No, tampoco entiendo que no permite desarrollarse bien con enfermedades no transmisibles. No sé, están hablando de pacientes. Creo que sí. No sé. Está bien, doctora, si pasamos a la siguiente pregunta. Sí. Ya, Jonel Wilcahuaraya, nos pregunta, en el caso de los militares, dado el entrenamiento que reciben ante situaciones del estrés,
¿Cuál sería la recomendación que me podría dar para abordar a este tipo de pacientes? Pero en el caso de los militares que tienen alguna enfermedad crónica no transmisible, Sí, no sé si o- han pasado entrenamiento para el estrés, bueno, es que, no sé, pueden trabajar con, depende, ¿no? Porque no conozco el caso. Tendría que ver qué tipo de persona es, en qué sistema se desarrolla, porque yo digo, todo tiene que ver con todo, ¿no? Y muchas veces utilizamos también técnicas de programación neurolingüística, por ejemplo, ¿no? Si la persona está en un estado emocional negativo, entonces le enseñamos cómo hacer anclaje, cómo volver a conectarse con un estado emocional positivo, ¿no? Hacer anclajes y cada vez que siente necesidad, conectarse al estado positivo. Es enseñar a las personas a cómo ser optimistas y cómo no ser pesimistas, ¿no? Cómo estar consciente de su propia interpretación y cómo accionar este interruptor que me cambia la forma de ver las cosas, que son también técnicas cognitivas, de construcción cognitiva, volver a ver, es decir, no tiene un nombre, no tiene un nombre específico, ¿no? Por eso digo que es una mezcla de diferentes procederes y visiones, más bien holísticos, ¿no? Que cambian la visión de la persona sobre su propia mente, su propia existencia en este mundo, ¿no? Y amplían el enfoque. Entonces, se aprende a vivir, otra vez digo, se aprende a vivir en modo mindfulness, en modo positivo, a pesar de las cosas que sigan pasando. No te oigo, desconectaste el micrófono. perdón. A ver, muchas gracias, doctora. Ahora la última pregunta. Esta tiene que ver mucho con nuestra situación actual. Es de Ya. Adriana María Fernanda Suri Flores. Es cómo podemos abordar en esta pandemia la ansiedad en pacientes que sufren alguna enfermedad terminal. Okay. Es decir, trabajar con las emociones, ¿no? Trabajar con los miedos. Hay diferentes técnicas de trabajo con el miedo, ¿no? Por ejemplo, bueno, hay una forma de ver el miedo, es decir, en un polo está el miedo, en otro polo está el amor. Entonces, aprender técnicas de visualización también, visualizar su propio tumor, por ejemplo, ¿no? Hablar con este tumor, hablar con sus células, dirigir una mirada amorosa a sus propias células y transmitirles el amor. Entonces, no mirar al cáncer como a su enemigo y no luchar contra él, sino entender que el cáncer, los síntomas de mi cuerpo me están dando algún mensaje, el que yo tengo que comprender. Y sobre todo, tiene que ver mucho con los programas de no perdón, ¿no? Entonces, revisarse su propia mente, qué rencores todavía yo tengo, qué resentimientos tengo o dónde me siento culpable y hacer técnicas del perdón. Hay buenas técnicas del perdón desde la programación neurolingüística. Entonces, pero mejor que incluso si cambiar mi forma de ver la filosofía del mundo, ¿no? Excluir la palabra culpa de mi vocabulario. No considerar a nadie culpable de nada, ni considerarme yo culpable de nada. Entonces no tendré que perdonar a nadie, sino solamente entender, y eso tiene que ver con la aceptación. Acepto las cosas tal como son, ¿no? Y por eso esto lleva, eso no tengo nombre concreto para este tipo de terapia, pero yo, por ejemplo, la aplico, es aplicable a cualquier persona, no importa si tiene cáncer, si no tiene cáncer. Por esto digo, lo importante no es que tenga cáncer, lo importante es que tiene emociones relacionadas con el cáncer, el miedo. Entonces, hay que trabajar con el miedo,
también una técnica de trabajo que es abrazando mi miedo. Igual técnicas de visualización, técnica gestal, conversando con mi síntoma, diferentes técnicas trascendentales también, que me conecto con mi ser superior o me conecto con el creador y a través de él recibo la sanación de mis células, de mi cuerpo. Sí. Muchas gracias, doctora. Hemos terminado con el tiempo de las preguntas. Le agradecemos mucho por habernos brindado sus conocimientos y habernos brindado este tiempo. El Centro Federado, nuestra escuela profesional, nos ha hecho llegar una carta de agradecimiento que a continuación le daré lectura. Gracias. Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, Escuela Profesional de Psicología. Agradecimiento. Cusco, 12 de septiembre del 2020. El comité organizador y el Centro Federado de la Escuela Profesional de Psicología de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco felicita y agradece la participación de doctora Marina Formenova en el primer encuentro científico de psicología UNSAC, llevado a cabo desde el 29 de agosto al 26 de septiembre del presente año, en su calidad de ponente con el tema Manejo psicológico de enfermedades crónicas y terminales. Agradecemos su participación, que brinda una importante contribución en el desarrollo académico y profesional de la psicología. Atentamente, George Boterín Gamarra, presidente del Centro Federado de Psicología de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, Lisbeth Montalvo Quintaya, presidenta del comité organizador. A través de esta carta, doctora, queremos hacerle llegar nuestros más profundos agradecimientos por habernos compartido sus conocimientos y su tiempo, más que todo. Tal vez usted quiera dar algunas palabras. Bueno, yo también por mi parte estoy muy agradecida a ustedes por haberme invitado a esta jornada científica y es un privilegio para mí realmente a compartir algo que yo puedo compartir con los estudiantes y con otros profesionales de la salud. Muchas gracias a ustedes también por la escucha y por la atención. Muchas gracias, doctora. Ahora, agradeciéndole también, vamos a dar fin a esta ponencia, siempre recordándoles a nuestros queridos escuchas que les esperamos en la siguiente ponencia, que es el siguiente sábado, si no me equivoco, y los invitamos también a participar en esta, que también será una excelente ponencia como esta. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.